Las continuidades existen y en el comienzo de este ciclo 2016, por lo menos hice una observación de lo que a mí me parecía consistente en términos de ciencia y tecnología, que excede a Barañao y que, por lo menos en Quoro, hemos detallado que la Argentina, para que ustedes sepan, es el único país que aprobó el evento de papa transgénica. Ningún país en el mundo aceptó tamaña osadía por considerar que era nociva para la salud esta papa y que tenía efectos que algunos militantes de causas más humanas han desarrollado en este país, como el doctor Medardo Ávila Vázquez. Entonces, Barañao viene a confirmar, en su permanencia en el cargo, que Macri toma aquello de la repatriación de genios para que la Argentina siga consolidándose, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, de ser uno de los países que más aprobación de transgénicos tiene. No solamente Syngenta y Monsanto, sino una lógica científica que hace a un modelo de desarrollo que ya no es la vieja oligarquía, sino la nueva. Esto no ha entrado en discusión porque hace a la continuidad. Y hace a la continuidad en el silencio más absoluto porque no solamente hay que ver el cargo, el sujeto y sus declaraciones, sino que tanto SENASA como la CONAVIA tienen en sus funcionamientos directivos que además son dueños de empresas que mandan sus eventos para que sean aprobados. De esto ni el kirchnerismo ha hecho mención alguna, menos el macrismo. Otro elemento de continuidad, que es más cercano, es más de estos días, tiene que ver con lo que algunos llaman repatriación de capitales, otros blanqueo de capitales, yo llamo negocios especulativos de los fondos propios de buitres que no conocemos tampoco. Los sedines vinieron a instaurar esta lógica y fueron prorrogándose los plazos en honor a una búsqueda más o menos cercana a 10.000 millones de dólares. Macri intenta un ensayo parecido, hay un proyecto que se va a enviar al Congreso, pero con una zanahoria más que interesante, que es reconocer la deuda que no se ha reconocido a los jubilados. Entonces se va a aclarar que los que tienen causas judiciales no pueden lavar. Bueno, pueden transferir los que tienen causas a otros y se lava lo mismo. Es lavado de activos, pero bajo el criterio de que con esta masa de recursos formidable, la Argentina puede ingresar en un ámbito de crecimiento que tiene que ver con el consumo. Si hay algo que algunos dirigentes del kirchnerismo comienzan o intentan desarrollar es que faltó elaboración política para salir del ensayo de consumo e ir hacia elementos subjetivos que permitan plantear seriamente las cuestiones ideológicas que puedan hacer un debate entre progresismo, centro derecha o izquierda. La provincia de Buenos Aires apuesta, Vidal, a actualizar, como lo decía la semana pasada, el Fondo Histórico de Reparación del Conurbano, y es una aclaración importante que tenemos que hacer a modo informativo. No es que esto va a ser una masa de recursos que se divide en los municipios, sino que Vidal va a replicar algo que Cristina Fernández de Kirchner hizo en los últimos años y que por lo menos tuve la posibilidad de escuchar en sesiones en la Cámara de Diputados, que se llamaba coparticipación estructural. Scioli intentó en algún momento reclamar algunos puntos cuando los docentes realizaron un paro de más de 2 semanas y los cachetazos vinieron sólidos y fuertes. Lo que se decía en aquellas jornadas en la Cámara de Diputados es que venía el gobierno nacional girando recursos en la asignación universal por hijo, el procrear, los planes federales de vivienda. No había dinero para que gestione Scioli. Sí había obras para que Scioli pueda decir, esta es mi provincia. Vidal va a hacer lo mismo, porque si actualiza el fondo, que me parece que hay un guiño más que notable de Macri, lo que va a realizar son obras, no transferir recursos a los municipios. Festa tiene un problema formidable, que es cómo hacer para llegar a fin de mes sin deberle a tantos. Mañana van a cobrar todos los municipales, esto dijo el intendente municipal, y al mismo tiempo aclaró, no le voy a poder pagar al trébol. Y está bien que haga la aclaración el intendente porque el principal proveedor y quien extrae una masa formidable de millones de pesos nuestros es la empresa Trébol, que se inició allá por el año 2001 y que tan solo alteró el Trébol para convertirse en Trébol. Una figura de consorcio
que fue aprobada en su momento en el Consejo Deliberante como el nuevo pliego de bases y condiciones que es imposible de controlar. Si no se le paga al trébol, la pregunta es, ¿qué va a suceder con el servicio? El año pasado, y esto surgió de la rendición de cuentas, mientras se duplicó el presupuesto original, lo que yo llamo siempre subestimación de recursos, el trébol se alzó con 262 millones de pesos. Yo tengo que recordar que cuando empezó esta historia, luego que se la sacó a la empresa anterior que se llamaba Ecurbana, por inconsistente, porque no cumplía el contrato, el primer año se le pagan 6 millones de pesos. Hoy está en 262 millones de pesos lo que se lleva el consorcio. No se lo controla bien, el servicio es pésimo. Si el municipio no puede pagar, indudablemente la empresa puede decir no presto el servicio. Por consiguiente, seguirá Moreno más sucio de lo que habitualmente está. Festa reclama recursos extraordinarios de la provincia de Buenos Aires y aclara, en un acto de sinceridad, que Vidal le está girando en tiempo y forma la coparticipación. Y dice el intendente, nosotros recibimos menos aún teniendo un municipio parecido al de Merlo. Claro que Merlo tiene 4 hospitales y nosotros 1. La pregunta es quién decidió que solamente tuviéramos un solo hospital, que vive colapsado. Por camas es que la coparticipación tiene fluctuaciones. Bueno, entonces empecemos a pedir 3 hospitales más. A ver si alcanza la salud y enfrentar un problema mayúsculo que es la falta de recursos humanos y profesionales. Adelantó el intendente también que le va a ser muy complicado pagar el aguinaldo. La semana que viene tendrá una reunión con Vidal, cara a cara, y allí le pedirá el dinero. ¿Qué hará Vidal? ¿Dejará que entre en conflicto el municipio? Porque si empieza acá, termina allá en La Plata, aun cuando Vidal no quiera. Estas son cuestiones que deben ser mensuradas en un plano de crisis, aún con reconocimiento que está haciendo el Gobierno Nacional de que el ajuste tarifario fue brutal. No sé cómo lo van a corregir, porque eso está en vigencia. Y acá se impuso un criterio que primero se paga y después se reclama. Hay que ver si después nos dan bola con el reclamo. Nunca ocurre esto. Y el último elemento que quiero compartir con ustedes tiene que ver con un análisis político que después lo podré charlar un poco con Ricardo Lolo Gómez, porque a mí me parece central que se entienda cómo es la administración del poder. Que no es un juego, requiere de ciertos criterios en donde las normas vigentes deben ser respetadas por propios y extraños. Digo esto porque, así como he establecido líneas muy críticas sobre lo que hizo en primera instancia el Consejo Escolar, manejado por el Frente para la Victoria, fui testigo, días atrás, de un acontecimiento que para mí es bochornoso y que explica que no se trata de una cuestión de inmadurez, sino de juego de poder, de circunstanciales mayorías. El Consejo Escolar finalmente aprobó los menúes para el año 2016, que entrará en vigencia tal vez en julio, cuando llegue el receso estival, con suerte. Creo que se aprobó una prórroga lógica para los proveedores y además se cargó que se le pague con la duplicación de valores que ha hecho la gobernadora Vidal, de 6.30 a 12.30 en el almuerzo. Pero hubo un momento en donde el consejero Galian presentó un proyecto de disposición en donde se ceñía allí la importancia de tener un listado de proveedores para afrontar hechos de emergencia. Lo notorio y notable de la sesión fue que se dijo que no hay que cerrar ningún listado, porque si mañana se presenta alguien en el Consejo Escolar, ingresa un libro y ya está en condiciones de ser habilitado para correr con la misma suerte de aquel que aparece en ese proyecto. Se reconoció que era casi una barbaridad, por lo tanto lo que tendría que haber ocurrido, y esta no es una cuestión de desconocimiento porque hay muchos que hace tiempo están allí, puedo mencionar Sergio Pasos, Itatí Salomón, incluso más joven, Camilo Zarza, que podrían haber hecho algo que se ajusta más al tiempo de la maduración política, que es volver a comisionar el proyecto. Pero lejos de pasar eso, reconociendo el autor del proyecto que había ahí una inconsistencia, se fue a votación. Y Bersoni perdió una oportunidad de demostrar que ella es la presidenta. Ella tendría que haber levantado la mano y desempatar a favor de que el proyecto no se aprobaba. ¿Saben por qué? Porque al quedar aprobado el proyecto de disposición,
los que están en la lista son los únicos que pueden participar en una situación de emergencia. Y no era que la idea fundamental consistía en que el juego debe ser para todos. Esto lo decía el Frente Renovador. Cuando era minoría, cuando no era escuchado. Ahora que son mayoría, aplican la misma dosis. Eso no es falta de política, sino juego de poder solamente imaginable y posible cuando la sociedad está desencantada, cuando está sometida y cuando está olvidada. Porque si existieran niveles de movilización importantes y conciencia de lo que está pasando, dudo que se atrevan a jugar así. Hubo otros proyectos, se votaron por unanimidad, pero yo tengo que observar que esto marca la consistencia de que cuando una mayoría es mayoría, le importa un carajo que piensa la minoría. Y eso no es un accionar democrático, eso es juego de poder. Vamos a la presentación del programa y charlamos con Claudia Seff por el tema de rendición de cuentas. Lo dije la semana pasada, lo voy a reiterar hoy. Es un acontecimiento muy importante, hay dos, rendición de cuentas y presupuesto, básicamente son los momentos en donde los concejales tienen que mostrar para qué están. Y el peronismo, en sus gamas y variantes, no hizo mención alguna de lo que encontró en los cajones. Sí lo hizo la oposición en el bloque de Claudia Seff, que tengo que decir un bloque creado por Claudia Seff, Atala y Kartoffel, que es Vecinos Unidos por Moreno, creo, y Unión Cívica Radical, y el otro bloque es Cambiemos. La semana pasada estuvieron aquí Joao y Melamed, hoy viene Claudia Seff para contestar algunas preguntas, para hacer alguna evaluación y algunas aclaraciones que me parecen importantes. Luego estará Ricardo Lolo Gómez para hablar de un instituto municipal que en estos tiempos de reacomodamiento y visualización de nuevas coincidencias entre actores que parecían inoportunos en otro momento, hoy se hace visible hasta tanto no aparezcan liderazgos firmes. Cuando esto más o menos se acomode, me parece que tendremos claramente cuáles son las corrientes que comienzan a disputar poder hoy de cara a las elecciones del año que viene, porque en eso los partidos nunca pierden tiempo. Presentación y ASEF, en primera medida aquí en Cuervo. Presenta este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, trato de recordar un hecho que pasó hace muchos años, cuando Sabatella logra sacarlo a Rousselov. Una de las primeras medidas que toma, intendente de Morón Sabatella, fue realizar una auditoría por el tema de la basura. Lo que dejó esa auditoría para Sabatella, que en ese momento era Encuentro por la Democracia y la Equidad, si mal no recuerdo, fue un reconocimiento de mal pago equivalente a lo que gastaba el municipio de Morón en salud. Lo comento esto porque Festa me parece que está evaluando la posibilidad, por imperio de los acontecimientos y la falta de dinero, en que la municipalización no es un acto descabellado. En todo caso, en esto de plantearse o pensar en las nuevas políticas, que no son nuevas ni viejas y no son posibles, conseguir camiones por el sistema de leasing, que fue descartado durante años, tanto por la gestión de Wes, Arregui y finalmente la de Wes, por esto de la falta de dinero puede derivar en que tal vez exista un servicio municipal en todo el distrito de Moreno, porque existe. Les quiero recordar que en el último pliego quedó Cuartel Quinto como área pública y es el área más castigada porque no tiene casi recolección. El resto también adolece, pero el trébol se lleva toda. Lo traigo en este comienzo de charla con Claudia Seff porque ella dijo en el recinto lo siguiente, que lo voy a compartir y va la pregunta para la concejal. Primero, que no se encontró en los cajones la factura número 72. ¿Quién tendrá la factura 72? Al lado puedo poner yo, una factura 72 puede ser un significante de 4 millones de pesos. Sí estuvo la factura 71, de 3.400.000 pesos, la factura 73 por 3.353.000 pesos, y aquí la sorpresa que la factura 74, salvo que hayan incorporado ahí algún elemento que nosotros desconocemos, y ASEF también, se le pagó 14 millones de pesos. Es decir, de 3 millones pasamos a 14. ¿Cómo se justifica esto?
¿Usted tiene algún elemento, concejal, para acreditar, por lo menos como tentativo, como cercano, de qué manera de la factura 71 a la 74 pasamos de 3 millones a 14 millones? No, y es más, observo también cómo se pone la misma cantidad de cuadras en 2 meses, no siguientes, sino alternados, observando que hubo también días de lluvia y que no podían haber coincidido en la misma cantidad de recolección con las mismas cuadras. Hay dos conceptos acá para mí que están inicialmente mal, que siempre lo he expresado. Primero, que la basura, evaluarla por cuadras es muy difícil. Antes era por toneladas, que es lo que a su vez se le paga al SEANSE, no por cuadras, sino por las toneladas que se lleva del residuo sólido urbano. Y a su vez, bueno, ya sabemos que la empresa El Trébol no ha sido monitoreada como debería haber sido por la municipalidad, y acá se ha sido el proveedor al cual se le ha pagado prolijamente, siempre. En otra rendición de cuentas yo había observado que tenían deuda, porque la deuda generaba un interés altísimo. Entonces le decía, como le sobraba dinero en otras áreas, tenían que haberlo transferido. Bueno, es un largo tema, es una larga data, y también coincido en esto de las mayorías y las minorías, porque si alguien expresó históricamente las irregularidades que tenía el Trébol, he sido yo desde mi banca, más allá de los bloques políticos en los cuales estábamos, y el oficialismo, cuando hoy hay algunos actores, no solamente que están en el legislativo, sino también en el ejecutivo, jamás omitieron o dieron opinión al respecto. Entonces, el tema de la recolección de residuos es un tema muy complejo, es un tema que en un momento, hace muchos años, también habíamos planteado municipalizarlo cuando la municipalidad había incrementado su planta municipal de una manera enorme. A su vez, el arrendamiento de camiones en forma externa, que también lo mencioné en esta rendición, es llamativo. En estos años han surgido las cooperativas, que es otro elemento que suplía o hacía tareas que tenían que ver con todo el desmalezamiento, el tema de las ramas, que también vemos que no es algo eficiente, y que también los camiones de la municipalidad que no tenían patentes, que estaban algunos destruidos, hacían la doble función, recolectaban las ramas, si las recolectaban, pero también la basura domiciliaria. Entonces hay muchas aplicaciones y observaciones que hemos realizado, pero no hemos tenido las mayorías suficientes para en los momentos, lo que va del año, lo que fue de los diferentes tiempos políticos, el Ejecutivo haya tomado una instancia de sanción, que tampoco la vemos en esta rendición de cuentas, que no solamente fue histórica, porque terminó un ciclo político de 20 años, porque los mismos actores estuvieron esos 20 años, y siempre lo he marcado, con nombre, apellido, por ahí estaban en un área, después en la otra, pero hubo vicios, hubo abusos y hubo un manejo o un desmanejo de la cosa pública que lo veíamos y lo vemos hasta el día de hoy en el deterioro que tiene Moreno, ¿no? Bueno, usted dijo algo que a mí me parece central y que lo quiero compartir con la audiencia, es lo que surge del dictamen y lo que dijo en el recinto, porque ASEF, Atala y Kartoffel hacen un análisis por secretaría y categoría programática, ¿no? Que no es una cuestión técnica, sino de seguimiento de lo que es el RAFAN, que vino a crear una especie de mejor control que en definitiva hace que se cruce todo para que nadie encuentre nada. Dijo ASEF, en el informe del segundo y tercer semestre, la Secretaría de Servicios Públicos detalla que varió la recolección por factores climáticos, afectando el recorrido, pero no obstante no se observa un descuento. Esto se llama robo. ¿Por qué no lo dijo así? Robo, la palabra robo. También Claro, dije otras expresiones, pero porque leí un dictamen. A ver, vamos a poner las cosas. Digo, a ver, lo Rubén, aclaro porque yo si he ido a la la Secretaría justicia. dice que las condiciones climáticas impidieron el paso de los camiones y se pagó todo. Sí, lo observé, por eso. Claro. A ver, este trabajo no es un trabajo de que uno hace una observación. Acá vemos papeles que tienen que ver con expedientes, que es un trabajo enorme, difícil, porque uno no es erudito en la materia. Hace años que venimos con esto, no es la rendición esta la que yo marco, sino todas las rendiciones he tratado de ser totalmente categórica en la observación, en la crítica, y hasta he acudido a la justicia en muchos casos, cosas que no prosperó, porque también quiero aclararlo. Si usted fue con el caso de las ambulancias. Con el caso de las ambulancias y con el caso de la que nosotros fuimos los que observamos el tema del robo de combustible. Pero el robo Más de allá de combustible que no va a la justicia usted. No, yo voy a la justicia, ¿cómo que no? Voy como testigo.
No, está bien, bueno, por mis dichos, la no, llama pero un como momento, testigo, sí. por los dichos y la evaluación que nosotros hicimos en la rendición de cuentas, aportamos datos muy importantes a esa causa. Lo que pasa de acá, hay que explicarle al televidente, que lo que estamos viendo nosotros son los papeles de un año que ya pasó, o sea, todo el ejercicio Sí. 2015 lo vemos recién en marzo, que empezó esto en abril, y con 3 veces por semana, 3 horas, mirando una cantidad enorme de papeles que no podemos tenerlos todos así en un despliegue escenográfico para poder tomar la misma categoría del programática en los mismos meses subsiguientes. Es muy difícil, pero así todos llegamos a llegué a esta conclusión de todo lo que pude marcar con la veracidad de tener el expediente en la mano y buscar el subsiguiente u otro que también ahí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Estaban muchos en el Tribunal de Cuentas, nos decían, este expediente está en el Tribunal de Cuentas, aquel expediente está en el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? ¿Y por qué no nos acercamos al Tribunal de Cuentas? No, ¿por qué lo tiene el Tribunal de Cuentas? Porque hay una observación Bien. marcada, porque el Tribunal de Cuentas en estos años, particularmente en Moreno, se instaló en Moreno. Eso tendrían que haber hecho en el recinto. No están los papeles. Yo lo dije. ¿Lo dijo usted? Sí, yo lo ¿Que el Tribunal dije. de Cuentas se llevó los papeles? Lo porque dije, está que había investigando? muchos expedientes que estábamos buscando y no estaban porque estaban en el Tribunal de Cuentas. Sí, no, pero está bien. Y es más, que esté en el Tribunal de Cuentas porque está investigando el Tribunal de Cuentas. Exactamente, porque el Tribunal de Cuentas lo que hace es eso, hacer la observancia y la investigación de las cuentas públicas, que después hace un dictamen que también a mi criterio no es de una sanción implícita como tendría que hacerlo, sino usted de una sabe por qué hace observación. años está en el Consejo Deliberante, que lo que hace el Tribunal de Cuentas es una observación contable. Nada más, no Y sanciona como cada tendría vez que que puedo hago el sancionar. ejemplo. Si el Tribunal de Cuentas encuentra una factura que dice que pagaron 1 millón de pesos por 10 clavos, No le interesa y no la le pone. interesa. Por eso digo que se pierde la oportunidad en cada rendición de cuentas de, se encuentra algo, vayan a la justicia. Bueno, Así pero se aparte hace. de esto, Así se hace. pero por supuesto. Y no pero es una cuestión de judicialización, sino porque el Tribunal de Cuentas no lo mira, no mira eso, no tiene por qué mirar eso. tiene que mirar lo que nosotros estamos expresando. Sí, claro, sí. Y tiene que sancionar. Yo hice la suma de todos los puntos que usted señaló respecto a la utilización del dinero del Fondo de Financiamiento Educativo. La cuenta me da que fueron 5 millones de pesos para pagar trofeos del torneo de fútbol. Fueron más, pero... ¿Eso es ilegal? No, ahí estamos, ahí tenemos la otra evaluación. Vamos, Nosotros hacemos un análisis contable, o sea, miramos los expedientes, miramos los objetos del gasto que se aplican en secretarías y a su vez con objetivos que esas secretarías presentaron en el presupuesto, y después el resumen final de ver si hubo legalidad o ilegalidad en el manejo. Llámese cruce de factura, orden de compra, orden de pago, como decía, el objeto del gasto, si el expediente tiene, que no, eso también, una observancia espantosa, no tienen número de orden, vienen sin foliar, eso también es muy difícil y es irregular. Bueno, en todo este despliegue, ¿qué encontramos? Que, por ejemplo, había facturas, por ejemplo, pongo ahora las cooperativas, donde el sello del día de la factura, la fecha era un sello, todos iguales. Y los montos eran todos iguales. Entonces, después íbamos a una orden, sería de pago manual, que justificaba el día en que habían salido con determinados... Era todo igual, la letra parecía que era el mismo pulso. ¿Y eso qué es? Eso, es de ahora, después eso cierra, en los números cierra, Sí, claro. pero cuando uno ve esto... Por Y eso. si vendría alguien que sabe leer la caligrafía, diría, esto fue en el mismo momento con la misma persona que se llenó de 4 cooperativas. Ahora, ¿es ilegal? No, no es No es ilegal, ilegal. pero es una observancia. No, cuando yo pregunto sobre los 5 millones de pesos, que usted me dice un poco más Sí. del Fondo de Financiamiento Educativo, es si alguien se puso a leer qué dice la ley. Es decir, si la ley le permite al intendente Güez, en este caso, El usar fondo dinero... educativo, Claro, 62 millones de está bien, pesos. pero si la ley le permite utilizar el dinero para comprar trofeos, ¿por No, qué? Porque la- Güez, el concepto que tenía el Fondo de Financiamiento Educativo es que la educación era algo más amplio, podía alcanzar aspectos culturales, deportivos, de infraestructura. Bueno, ¿no? por eso nosotros marcamos, como la ley es amplia y es ambigua. Es amplia la ley. Es amplia la ley. Ajá. A todo lo que tenga que ver con educación. Ahora, en otros municipios lo utilizan de otra manera. Y en este municipio, parte de esos fondos también lo utilizaron en dar, por ejemplo, subsidios para ampliación de algunos jardines o mejoras edilicias de algunas escuelas. Acá lo que se ve es que de semejante dinero que podía haber sido aplicado a la construcción, por ejemplo, ante la demanda y los faltantes de jardines de infantes, de escuelas o de otras aplicaciones, no se hizo. Y se pagaron sueldos. Porque vamos, Sueldo los del trofeos, INDEC.
sueldos del INDEL, del IDUAR, de la gestión municipal, se pagaron teléfonos, Bueno, es una que nos forma, marqué eso también está dentro de lo educativo, sería. 420 teléfonos de una secretaría con funcionarios que cobran suficiente dinero como para pagarse la telefonía móvil. Entonces son abusos. ¿Y eso se pagó con el Fondo de Financiamiento Educativo? Parte se pagó con el fondo de financiamiento. Entonces, cuando uno ve que la distorsión de la aplicación de los recursos está dada en gastos que no son justificados, cajas chicas, que he observado, cajas chicas se pagaban con dinero y después hay una transferencia permanente de partidas en estos dos institutos que a mi criterio, yo hace años que los vengo de alguna manera denunciando, no cumplen con la finalidad. El INDEL era para desarrollarlo localmente, en todas las actividades que nos podía provocar Moreno, con todo lo que tiene, no solamente con los horticultores, sino con el Parque Los Robles, poder desarrollar un monocultivo, como tantas veces le he dicho, bueno, que se enseñe a cosechar y sembrar y cosechar rabanitos, por ejemplo, algo que nos permita generar ingresos. Y el IDUAR, que tiene que ver con el desarrollo urbano, no hicieron un refugio, que también lo dije y lo expresé, monotipo para el distrito. Entonces, y estamos pagando dinero, sacando de otras cuentas para cubrir estos dos institutos que a su vez grandes. han crecido enormemente y que se superponen en muchas funciones a lo que son las secretarías de la municipalidad. Usted, si no hace una aclaración, el contador Bueno, Collarela... voy a aclarar algo. Por ejemplo, en uno de los expedientes... Permítame, porque si no van a decir... Claudia Sef dice, y lo tengo acá porque además lo busqué en el audio, está en versión taquigráfica, y por esa razón lo publiqué en la página de Salambra tal cual. Dice que se alquiló un inmueble en la calle Julia Sef, número 92, Moreno Centro, correspondiente al periodo de enero-diciembre de 2015 por un valor total de 540.000 pesos. En el citado inmueble hay una oficina donde trabaja el contador José Collarela, quien cobra los alquileres por parte de la municipalidad, y agregó a Sef: le pagamos el alquiler a un particular que está ocupando un local para que desempeñe su actividad privada. Exactamente. Bueno, ¿es así? No, no es así. Bien. Vamos a aclararlo porque Aclárelo, es una persona... porque Sí, por eso también quería sí. decirlo. Luego de este acontecimiento, donde, vuelvo a repetir, yo observo un expediente donde no está otro objeto del gasto, solamente está esto en la tipología de los pagos, la suma, y cuando voy al lugar, porque también observé 2 lugares más que no tenían ninguna identificación, hay un cartel afuera que dice estudio contable, doctor Collarela, ¿no? Sí. José, me parece que es el nombre. Una persona buena, de prestigio, honesta, que lo que hizo sí fue alquilar su ex lugar, ahora se mudó a otro lado hace un tiempo. Caro, le digo. Está bien, es un lindo lugar y grande. Claro. Y se lo alquiló a través de un lazo que tuvo con el secretario Navarro, que de hecho me enteré, se lo comentaba fuera de cámara, que había fallecido, lamento, bueno, no sabía. Y que del mes de noviembre del año pasado no le estaban pagando el alquiler y que lo que no sacaron fue el cartel. Y a su vez no hubo ninguna chapa identificatoria, que ahí estaba la CONIRED, que es lo que para eso se lo alquilaron. Entonces, cuando voy a ver el lugar, veo Collarela, estudio contable, entonces digo, bueno, estamos pagando a un particular. Está bien. Y aclaro, el contador Collarela hace tiempo que no está ahí, me lo dijo a mí, yo no toqué el timbre. Pero se enojó Collarela cuando vio la nota. Se molestó, por supuesto, y bueno, nobleza obliga, él no tiene nada que ver. Fue falta de información también en el expediente, porque en el mismo no se encuentra el objeto del gasto. No decía ahí, se alquiló para una oficina que va a llevar adelante estudios del agua o lo que fuera. Y pasó lo mismo con otras dependencias. Bueno. Y también hubo, quiero hacer otra aclaración, porque nombramos una cantidad de instituciones reconocidas. No, pero vamos a aclarar. La Casa de Teresa. Y una persona, claro, que es la Casa de Teresa, que está dentro del complejo de la Fundación del Padre Elvio, una actividad enorme, buenísima, que hacen hace años, que de hecho yo he sido secretaria de Desarrollo Social y he estado y le hemos aportado, y que llamó a la oficina diciendo que ellos siempre han rendido las cuentas. Claro, bueno, esto porque yo lo que comento, lo que dijo ASEF es que ninguna de las entidades han justificado el objeto del gasto, rendido cuenta de las cuales han sido las obras realizadas con el dinero recibido, que, si mal no recuerdo, son 19 instituciones. El distrito es lo que usted dice en el recinto y en... Claro, busqué a ver dónde estaba la rendición de los gastos y no la encontré. Eso es lo que uno está marcando y diciendo, que esto es lo que es la verdad de lo que nosotros hacemos. Nuestra tarea como legisladores es mirar expedientes. Atrás de los expedientes hay gente. Lamento si los nombres, a veces cuando se dan, porque uno tiene que ser también, puedan afectar el buen nombre y honor de las personas, que no es para nada mi intención y jamás lo ha sido. Vuelvo a repetir, si la municipalidad no cumplimentó la documentación o no la encontramos, es problema
de la municipalidad. No es problema nuestro la no observancia de los papeles. Correcto. Última pregunta, Claudia. Hay más, ¿eh? Sí, no, bueno. Un tema de seguridad que me pueden interesaría buscar en Desalambrar la página de noticias y van a encontrar más o menos 22 detalles. hojas de dictamen. Sí. Usted destacó y reconoció que FESTA habilitó el acceso a toda la documentación y creo que en el final dijo, espero que le vaya bien, es así, ¿no? Yo lo que ¿Usted destaqué... cree Yo lo y desea que le vaya bien a FESTA? Yo lo que destaco primero es, nosotros siempre hemos pedido un montón de elementos que Wes nos negaba. Y en esta tampoco vinieron todos. No tuvimos la reunión con el secretario de Economía que antes siempre solicitábamos y teníamos. Quizás porque por este nuevo cambio, que el secretario actual era el subsecretario antes. Mujoli. La modalidad anterior era escanear los expedientes y dificilísimo. Y esta vez volvimos a lo que tenía que ser. Entonces, hubo una dirección del intendente de decirle, denles todo a los que realmente nos preocupábamos. Me parece viable y valorable. Y digo que con todo el dinero que manejó la Municipalidad de Moreno, con 2.250 millones que pasaron en sus diferentes instancias y que queda mucho de ese dinero afectado, fondos afectados para lo que viene, que bueno, que realmente el intendente pueda volcarlos y ponerlos como debe ser a disposición de la... Es lo que el deber hacer, pero ¿cómo califica finalmente estos y que está llevando las cosas y por lo menos está tapando los baches, está haciendo las cosas, que es lo que corresponde. Porque también quiero marcar algo, permitímelo, Rubén. Sí. También dije algo que es muy importante, la responsabilidad de que la gestión anterior haya hecho lo que haya hecho con los recursos municipales es culpa del Consejo Deliberante, porque siempre les aprobaron todas las rendiciones de cuenta, cosa que nosotros, y que particularmente de mi lado, no ha sido así. Entonces, los concejales que estuvieron en el Consejo, que ahora están en el Ejecutivo, o aquellos que siguen estando, en algunos momentos también fueron parte, por lo que sea, tendrán ellos dos causas, cómplices de un mal manejo de los fondos públicos. Muchas gracias por estar aquí, Claudia. Gracias. Bueno, quédese ahí sentadita. ¿Cómo no? Concejal, no sé hace cuántos años, creo que 10 años atrás, hubo una discusión más todavía. Creo que estaba Cachito Rodríguez como concejal, ¿no? El último año de concejal de Cachito Rodríguez, y fue una sesión particular porque se denuncia en el recinto que era inconsistente y que podía llegar a la justicia que un abogado de la municipalidad, que es empleado, cobre honorarios. Ah, eso lo marqué también. ¿Y sabe por qué? Porque pasaron creo que 15 años de eso. Lo que denunció ASEF la semana pasada es que Gradín, además de ser secretario de gobierno, cobraba honorarios. Vio que nada cambia. Pausa y viene Lolo Gómez a charlar con nosotros. Que tengo la saga.
Bueno, creo que es un momento complicado para discutir de qué trata la política, pero yo creo que es central. No solamente de qué trata la política, sino qué es la democracia. ¿Qué hace que un régimen sea democrático y cuánto en la búsqueda vamos perdiendo libertades? Me acompaña Ricardo Lolo Gómez, que es el director del Instituto Municipal de Políticas Públicas, Raúl Scalabrini Ortiz, para muchos un dirigente histórico del peronismo, para otros ex secretario privado. Es director de un instituto que está dentro del organigrama. Y claro, que se me presenta como primera pregunta es, ¿para qué un instituto? ¿No? Es decir, siempre la primera pregunta tiende a lo básico. Sí. Y busca, por supuesto, una respuesta que sea básica de comprensión para después avanzar en ciertos niveles de complejidad. Gracias por estar aquí. No, faltaba más, Rubén. Sí, bueno, me parece importante por ahí definir por qué un instituto, y en este caso un Instituto Municipal de Políticas Públicas, que es además la primera experiencia que hay a nivel municipal en toda la provincia. Ha habido institutos en otros municipios, pero de historia o de determinados temas en particular. Un Instituto Municipal de Políticas Públicas lo que plantea es que precisamente son las políticas públicas las que definen el perfil y el rasgo de un proyecto político. Y nosotros pertenecemos a un proyecto político, somos parte de un proyecto político que se ha manifestado de 45 al 55, que se ha manifestado en algún momento del año 73 y del 2003 al 2015. Entonces, en función de este proyecto al que pertenecemos, nosotros hoy instauramos, a pedido del intendente municipal, Walter Festa, la necesidad de, en un momento tan crítico como el que hoy estamos viviendo, tan difícil, poder poner en discusión y ofrecerle a nuestra comunidad la posibilidad del planteo de políticas estratégicas, lo que nosotros pensamos estratégicamente de cada una de las áreas. ¿Para quién es el instituto? ¿Cómo? ¿Para quién es el instituto? ¿Para quién es? Sí. Para el conjunto de la comunidad. Nosotros estamos haciendo, de hecho, ya hemos generado un ciclo que comenzó de economía política. Lo hacemos en el Teatro Marechal, el próximo va a ser el 10 de junio en el General Belgrano, en el Salón de General Belgrano, en el Zoom. Ahí va a venir Augusto Costa, el ex secretario de Comercio de la Nación, a discutir y hablar sobre el tema de la inflación y los resultados y las consecuencias de la misma. Estuvo anteriormente Santiago Franchina explicando la visión que tenemos nosotros de lo que significa, o de lo que tienen nuestros economistas, de lo que significa este modelo neoliberal implantado a partir de diciembre del 2015, ¿no es cierto? También estamos llevando adelante en el instituto una jornada sobre distintas valoraciones culturales, nosotros lo denominamos resistencias culturales, ¿no? Es decir, todas aquellas manifestaciones culturales que de alguna manera intentan mantener, conservar o sostener una mirada, una valoración, una escala de valores que nosotros creemos que está siendo atacada por otro sistema cultural, ¿no es cierto? Nosotros tenemos clarísimo de que la dominación de un país, por donde empieza precisamente es por la dominación cultural, ¿no? Otros temas que estamos llevando adelante también va a ser el planteo de la discusión de políticas sociales. Y cuando digo, voy marcando estos distintos temas, lo que plantea el Instituto Scalabrini Ortiz, y que no es casual el nombre que pusimos, ¿no? Raúl Scalabrini Ortiz para nosotros es un emblema del Proyecto Nacional Popular, es un hombre que, el primero que trabajó claramente el tema de la política británica en el Río de la Plata, escribió y fue el impulsor de lo que después el general Perón llevó adelante, que fue la nacionalización de los ferrocarriles argentinos. Nunca fue funcionario, pero siempre aportó desde la mirada y desde el pensamiento. Y Walter nos planteaba que nosotros estamos necesitando formular pensamientos, ¿no? Y desarrollarlos y tratar de alguna manera de ser sostenedores o promotores de la cantidad de jóvenes que tenemos ya salidos de la Universidad de Moreno, estudiantes de la Universidad de Moreno, de los distintos institutos terciarios que también hay aquí en Moreno, y de chicos que se están formando
poder acompañarlos y poder impulsarlos en el desarrollo de sus profesiones y de su formación, ¿no? Es decir, formarlos. Nosotros como SER hemos encontrado todo un grupo de jóvenes economistas, sociólogos de acá de Moreno, que realmente tienen una mirada que hay que alentarla, que hay que apoyarla, y esto es un poco lo que quiere el intendente, es decir, fomentar y promover toda posibilidad de iniciativa y pensamiento que contribuya a mejorar las políticas a realizar hacia nuestra sociedad. ¿Qué valor le da a usted? Además, pues tiene muchos años recorridos, muchos momentos y muchos mojones a lo largo de su carrera política. ¿Qué valoración tiene la crítica? ¿La crítica? Es decir, pero no la crítica a Macri, porque ¿sabe qué? Criticarlo a Macri es muy fácil hoy. No, la valoración crítica sobre el desarrollo político de un modelo, de un pensamiento partidario, porque ¿sabe lo que pasó? Lo están diciendo hoy muchos kirchneristas. Nosotros construimos consumidores. Así no fue. Está bien. ¿No? Y me parece que es una definición que no sintetiza, sino que abre. Entonces yo quiero saber si el instituto está abierto a eso. Rubén, mira, lo que nosotros, por supuesto, alentamos es el pensamiento crítico, reflexivo. Nosotros no nos sirve, digamos, aquel que recibe información de manera bancaria. Digamos. No, pero además el partido de Iglesia, la verdad, ¿cómo? El partido de Iglesia, la casta, sí, no sirve. No, digamos. Evidentemente no sirve. Pero yo una cosa que he notado desde que estoy acompañando este proceso con Walter Festa, he notado un cambio muy importante en las nuevas generaciones que están hoy involucradas en la política. Y es alentadoramente. ¿Qué le determina que hay cambios? Yo veo un cambio en que hoy hay toda una generación que cuando discute de política no está hablando de cuánto tenés, cuánto valés, no están hablando de cómo armamos la lista para la próxima interna, ¿no? Sino que están hablando cómo podemos desarrollar mejores políticas para mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad. Es decir, los veo preocupados por la cosa común, digamos, porque esto es también un desafío nuestro. Nosotros queremos realmente discutir la política, pero la política en mayúscula, la política como bien común, como cosa de todos, y no la política partidaria, la política chiquita, mezquina, que es la que nos llevó a las consecuencias que muchas veces todavía estamos pagando. Y nosotros decimos, tenemos un gran desafío de recuperar los valores de la política con mayúscula, de la política del bien común. ¿Por qué? Porque estamos para enfrentar, no a un hombre como Macri, estamos por enfrentar lo que hay detrás de Macri, que es un proyecto nuevamente neoliberal y que, digamos, nosotros, los que ya peinamos cana, sabemos los distintos procesos donde se han aplicado estas políticas en nuestro país, a dónde nos llevaron. Y nosotros estamos convencidos que de seguir así, vamos directamente contra los acantilados. Entonces, si no se modifica el rumbo o si no se comienza a ejercer una presión desde los sectores populares para modificar esta política económico-social, vamos a tener una situación muy traumática en el país. Creo que desgraciadamente, Rubén, yo no sé si llegamos a diciembre, como siguen las cosas, cómo está. Esto es insostenible. De la única manera que se sostiene es con el decreto que antes de ayer sacó Macri y profundizándolo con la represión. Acá va a haber represión, esto está clarísimo. Claro. Este modelo se sostiene con represión. Quita el control civil de las Fuerzas Armadas, sí, eso. Totalmente. Bueno, le voy a dejar una pregunta que tiene que ver si la política tiene que ver con lo nuevo o lo viejo. O tiene que ver con comprender qué es la política, ¿no? Sí. Pero se le dejo la pregunta y voy a hacer un corte, bueno. ¿no? Sí, cómo no. Porque me parece que el instituto debe plantear esto, porque yo veo acciones de jóvenes que son prácticas viejas y viejos que quieren reactualizarse con políticas jóvenes. Ya venimos.
Mire, para que se entienda la pregunta que le formulaba a Lolo Gómez antes del bloque, hay una foto que circula en las redes sociales que es un acontecimiento. Luca Franco y Damián Contreras coinciden en la discusión que se va a dar próximamente en el Consejo que tiene que ver con el pliego del transporte. Vaya si esto no es una discusión de política pública. Y se da cuando los posicionamientos son, diría yo, opuestos y están las antípodas en la cuestión de fondo. Damián Contreras hizo una defensa pública en este programa de que la cuestión no era el monopolio, sino cómo se lograba fortalecer una empresa que es local para dar un servicio mejor. Y Luca Franco, cuando estaba dentro del Frente Progresista, decía el problema es el monopolio, ya que una empresa tiene una posición dominante y si tiene posición dominante es porque la política cedió a la misma. Bueno, eso de ayer, hoy, no es que no existe, queda en un plano secundario. ¿Por qué? Porque el pliego puede determinar que se incorpore como cláusula los pisos bajos o la accesibilidad en un diseño de ciudad universal. De allí que me sirvo de este ejemplo para fortalecer la pregunta respecto a lo viejo y lo nuevo, lo joven, que me parece que queda encasillada una discusión estéril, porque las políticas deben actualizarse necesariamente. Después estarán los mejores intérpretes de esas políticas, pero si no se actualiza la base, el resultado usted ya lo conoce, ¿no? Sí, nosotros en esto tenemos, digamos, como que hay tres niveles, ¿no es cierto? Primero creemos que tenemos que plantear principios claros, escala de valores clara. Después tenemos que ver las herramientas para llevar adelante esos principios, esos valores, para sostenerlos. Y después la acción. Después esto hay que instrumentarlo, ¿no? Sí. Bueno, el instituto, a partir del planteo que nos hace nuestro intendente, él dice, yo necesito que comencemos a formular estrategias políticas públicas de mediano y largo plazo. Es decir, que haya alguien que pueda formular las políticas para discutir de mediano y largo plazo. Y en todas las áreas, ¿no? En el área, te decía, en el área económica, en el área comunicacional, en el área sanitario, en el tema de la distribución demográfica, el tema de la población de nuestro distrito. Es decir, nosotros nos planteamos con el intendente la necesidad de tener un cuadro claro de cómo está compuesta nuestra población, ¿no? Es decir, entonces, el instituto viene a ser un poco, viene a tener esta intención manifiesta por el intendente, que sea un poco el que comience a generar la discusión y sin sectarismo, con la capacidad de hacerlo con otros sectores de la comunidad política local. Es decir, nosotros esto se lo hemos llevado a la gente, le hemos dicho a la gente del Frente Renovador, cambiemos, es decir, a los distintos actores de sectores políticos y también sociales. Es que debe ser así porque es un instituto público. Es un instituto público, claro. Y lo que vos decías, el tema de la necesidad de escucharnos. Nosotros no intentamos imponer nuestra idea, sí sostener nuestros principios y nuestros valores. Qué tarea difícil, Gómez. No, es difícil, claro, es difícil. Y otra cosa, vienen de un proceso en donde se llevaban puesto todo. Mira, nosotros íbamos a poner como se hacían los griegos adelante del instituto, íbamos a poner una frase en el ágora, los griegos. Claro, que decía, claro. Nosotros queremos la capacidad de ser capaces de mirar alentadoramente lo que hicimos, tener un espíritu profundamente crítico por lo que hemos dejado de hacer, digamos, y apuntar con optimismo en el futuro, ¿no? Es decir, pero tener esto que te digo segundo es tener un profundo espíritu crítico,
de lo que no hemos sido capaces de hacer. Y este tema está en discusión entre todos los compañeros, en el caso nuestro, del Frente para la Victoria, de los que componemos el Campo Nacional y Popular. Bueno, ¿cuáles fueron nuestras debilidades? Debilidades en conjunto, ¿no? Sí. Porque si no, lo peor que puede haber en la política es la necedad, de ser necio, ¿no? Y cuando vos hablas de la política nueva y la política vieja, yo creo que pueden haber, formas nuevas, modos distintos, ¿no? Digamos, de acuerdo a la coyuntura, al contexto. Sí. Pero creo que la política en definitiva es siempre la misma, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido último de la política? El bien común, digamos, el bienestar y la apuesta al desarrollo del hombre, ¿no? Por eso que nosotros estamos planteando desde el instituto, a pedido del intendente, es la estrategia de, digamos, el planteo del desarrollo estratégico, ¿no? Y ese desarrollo estratégico termina en el bienestar del hombre. Hay algo que por lo menos yo lo observo, pero es muy, muy palpable por conocer a través de función de tantos dirigentes y tantos años, que acá cuando yo he planteado el choque generacional, es ese joven que viene con todo el ímpetu, dice lo hago. Digamos que si estamos en un plano de militancia y se quiere alcanzar un objetivo, por ejemplo, cortar una calle, bueno, vamos. Ahora, administrar la cosa pública debe tener cierto reaseguro, es decir, ir, pero saber cómo ir. Sí. Porque si no es la rendición de cuentas, la próxima va a ser como esta. Y ahí me parece que lo público es central. Claro que es central. También lo Me que parece vertebral. Sí, también lo que es cierto, Rubén, es que nosotros, la gestión de Walter es un periodo de 5 meses después de un sistema de 20 años. Sí, claro. Digamos, y no es fácil poder llevar adelante todo lo que quisiéramos hacer, sino que se está haciendo lo posible. Encima, digamos, tenemos un gobierno provincial y nacional de signo contrario que realmente no nos ayuda para nada. Entonces, no es fácil reacomodar toda una mirada que tenemos y que, digamos, que hay que modificar de un sistema mismo municipal que viene de hace 20 años, ¿no? Claro. Y por otro lado, el tema de los jóvenes y los viejos, nosotros en su momento, con los compañeros más jóvenes de todo el grupo de Walter, me acuerdo le habíamos dicho, los que tenemos un poco de años más, queremos tener la responsabilidad de encargarnos de la memoria, ¿no? El presente y el futuro son ustedes. Nosotros vamos a acompañar, tratando de tener muy claro el rescate de la memoria, porque eso sí, vamos a ser muy estrictos. La memoria es una elección ética. Nosotros tenemos una elección ética en la memoria que planteamos desde el peronismo, ¿no? Es decir, nosotros hemos disculpado y perdonado muchísimas cosas, pero no nos olvidamos. Es decir, por eso es que levantamos las banderas siempre de memoria, verdad y justicia. Bien, la última. ¿Qué le preocupa de la gestión FESTA y qué le genera expectativa de la gestión FESTA que usted integra? No, digamos, si algo me preocupa, me puede preocupar, es la situación nacional, el modelo económico-social que va a impactar fuertemente en nuestros distritos. Va a ser muy, nos decía vez pasada las compañeras de desarrollo social, se han duplicado ya los comedores y los merenderos. La noche, desde las distintas áreas del municipio, se han comenzado a hacer grupos de guardia todas las noches en el hospital y en la Plaza de Moreno para darle cobijo y comida a la gente que está en situación de calle. Y dichos de un compañero, el lunes le daban a 13 personas, ayer ya le estaban dando a 50. En el hospital está pasando más o menos lo mismo con la gente indigente que está yendo a dormir, a quedarse ahí, a que busca un techo, un abrigo. Entonces, nuestras compañeras, por un lado asistentes sociales y también nuestras militantes del Frente para la Victoria, están yendo todas las noches con un plato de sopa, algo calentito, para asistir a quienes hoy lo necesitan. Esto nos preocupa de nuestra gestión. Si nosotros, digamos, tendremos que ser realmente denunciadores de esta situación aguda que va a haber en lo social, o si tenemos que hacer como hacen tal vez algunos intendentes, ir y venir y negociar, estar negociando, ¿no? Walter es muy claro y creo que una de las cosas que rechaza a nuestro intendente es la ética de la responsabilidad, ¿no? Él no cree en las cuestiones estas del éxito y el resultado final, ¿no?
Él cree que todo, no hay fines que justifiquen medios, ¿no? Los medios tienen que ser como el fin, tiene que ser bueno. Gracias por estar aquí, ¿eh? No, de nada. Bueno, dentro de lo público, yo le he charlado esto con Cosme, ¿no? Y con otros dirigentes gremiales. Yo no sé en qué momento desapareció, por lo menos la idea, que un asfalto lo puede hacer un empleo público, con una máquina pública. Y digo, por lo menos recuperemos el sueño, porque las transferencias son millonarias y son empresas que contratan trabajadores que podrían ser los trabajadores nuestros. Me explicaba Cosme, no hace mucho tiempo, que fueron barriéndose los oficios. Una manera de pensar en lo público es sentir lo propio, no ajeno, que lo podemos hacer, que lo podemos construir, que podemos embellecer, que lo ajeno o lejano es lo que nos rodea y lo tenemos que hacer próximo y cercano. Festa tiene una oportunidad en ese sentido y creo que la tiene a partir de la crisis. Yo quiero terminar, como empecé, tal vez los millones de pesos que le transferimos al Trébol sean una extraordinaria oportunidad para que el intendente Festa haga lo que desistió durante muchísimos años Wes Arreguíes, que no solamente fue darle a una empresa privada, sino que anular el sentido público. Esto de que nosotros lo podemos hacer. Y dentro de lo que podemos hacer, ojalá que el instituto empiece a desarrollar, porque creo que están en condiciones de hacerlo, cuántas áreas fueron tercerizadas en los últimos años de funciones que la podemos hacer nosotros. Nosotros, digo, los que estamos aquí analizándolo y aquellos que están en condiciones óptimas de realizarlo. Solamente recuerdo que Wes vino con la idea de privatización del cobro de tasas. Así que si se capacita, como dice siempre, que capaciten en el sentido de recuperar la función pública, porque si no se recupera la función pública, es difícil generar una construcción de pertenencia hacia un Estado municipal. Eso lo sabe Lolo Gómez, también lo sabe Festa. La semana que viene, gracias por estar ahí.